A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. En esta ocasión vamos a hablar de la quinta y última semana de San Isidro y también vamos a hacer un resumen general de esta última Feria de San Isidro 2019 y vamos a hablar también sobre los premios que ha generado la feria. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues una semana más nos encontramos en la librería Rodríguez, en Paseo Marqués de Zafra 31, para comentar lo que ha dado de sí la quinta y última semana de San Isidro. Y también después vamos a hacer un resumen general de la feria. Como todo este San Isidro, tenemos con nosotros a Víctor Pérez López, ya muy conocido de la afición, diestro aclamado por su fino estilo en los 3 tercios. Y buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Y como estamos en la librería Rodríguez, donde están todos los libros de toros, pues como hacemos todas las semanas, vamos a recomendar para empezar unos libros de toros. ¿Qué nos recomiendas? Pues hoy se me ha ocurrido recomendar algo que no habíamos hecho, que son novelas taurinas. Muy bien. Y me he ido a las más clásicas, y no por ser las más clásicas son las peores, al revés. Son de dos estilos diferentes. Una es Las Águilas de la López vida del Pinillos. Es una novela... Enséñalo. Es una novela dura, porque es dura, con un entramado taurino nada triunfalista, siempre más bien seco, como lo es siempre los escritos de Parmeno, ¿no? Y yo les recomiendo que la lean porque dentro de las novelas clásicas de toros seguramente es una de las más importantes. Tampoco voy a decirles a destriparles la novela, pero recomiendo. Hay escenas de la novela que a mí se me han quedado grabadas desde el momento en que yo las leí, y cuando ustedes las lean verán que son absolutamente dantescas. ¿Y la otra? Y la otra son 2 tomos de una novela muy conocida que es Currito de la Cruz. Currito de la Cruz de Pérez Luguín. Esta es una edición maravillosa que tiene la librería Rodríguez. Sí, seguramente es más conocida sobre todo porque se hizo una película. Se han hecho varias, ¿no? Se hizo varias. La más famosa y la más importante seguramente es donde participó Pepín Martín Vázquez. Efectivamente, pero por lo menos ha habido hasta 4 versiones. Ha habido versiones anteriores, que incluso alguna de cine mudo. Claro, una de cine mudo, me parece que con Rodolfo Valentino, otra en los años 30, y el protagonista es Antonio García Maravilla, que por cierto aquí tenemos el cartel de su alternativa en Santander en el año 32. Y hay otra posterior a la de Currito de la Cruz, protagonizada por Manuel Cano el Pireo en los años 60. Sí, que fue bastante peor. Sí, yo creo que la mejor es la de Pepín. Y sobre todo la mejor porque... Por las imágenes de Pepín Por las toreando. imágenes de Pepín Martín Vázquez toreando. Y bueno, se aleja un poco, digamos, de la cinta cinematográfica, pero es una novela. Es un clásico de la literatura taurina. Y quien quiera leer una novela de toros, pues aquí tienen 2 opciones, cada una en un estilo muy diferente y ambas muy apetecibles. Yo creo que hay una tercera muy interesante, que es Los clarines del miedo, de Ángel María de Lera. Es una magnífica novela. Que habla pues de una novillada de pueblo, ¿no? Con 2 arquetipos muy distintos, la de el torero novel que tiene muchos sueños en la cabeza y la del torero fracasado, ¿no? Es una novela dicotómica muy interesante que también fue llevado al cine. Es esa, por Antonio Bienvenida. No, esa es Tarde de Toros. Pero Tarde de Toros tiene también ese sentido claro. del toreo antiguo, Sí. que es Domingo Ortega y que está decayendo. La figura del torero, que es Antonio Bienvenida, y después el tercer torero, que es el torero emergente, ¿no? Que es Enrique Vera en este caso. Enrique Vera en este caso, que después se quedó en emergente. Pues Los clarines del miedo se llevaron al cine a finales de los años 50, yo creo en el año 58-59, y el protagonista es Paco Raval, que interpreta al torero fracasado, que se llama en la ficción El Aceituno, y ya lo hace de maravilla, mucho antes de Juncal. Y ya verdaderamente... La más grande
obra, Sí. sin lugar a dudas, Sin lugar a dudas. cinematográfica que se ha hecho de toros, Juncal. Bueno, pues en estos Clarines del Miedo del año 59 ya Paco Raval encarna muy bien al torero, porque el torero es una profesión que es muy difícil de hacer por quien no lo es. Y desde luego Paco Raval se mete en la piel del torero y lo hace muy bien, pero sobre todo que la novela Los Clarines del Miedo es una novela realista, propia del realismo de los años 50, que creo que es muy interesante también. Hay otras novelas también, Sangre y Arena, que... Sí. Pero La más tópica, la quizá. más tópica, escrita por alguien que no le gustaban los toros, como Blasco Ibáñez. Bueno, ¿no? es muy curioso porque Blasco Ibáñez escribió Sangre y Arena pensando en un alegato contra la fiesta de los toros. Lo que pasa, y esto les pasa muchas veces a los escritores, es que el libro se te va de las manos. Sí, y se le fue de las manos. Lo que estaba planteado como un alegato antitaurino resulta que termina siendo un triángulo amoroso infernal entre Juan Gallardo, su novia de toda la vida, y la mujer fatal. Sí. Y entonces se le va de la mano y de lo que habla sobre todo pues es de las pasiones humanas, ¿no? Sí. Y luego lo que de verdad hará que Blasco Ibáñez se remueva en la tumba es que él quiso hacer una novela antitaurina y siempre es como una recordada como la novela de los toros. Sí, no, después hay otros novelistas curiosos, como Antonio Hoyos, que era un torero, un marqués anarquista de los años 10, 20, que era de alguna forma el Corín Tellado de la época. Cada semana sacaba una novela, novelas cortas de 20 páginas, de las cuales el 30% eran con trasfondo taurino, o sea, salió por la Puerta Grande, o Hoy torea Belmonte, hay muchas... por recordar algunos que ahora recuerdo de Hoyos. Y era un tipo curioso porque, además de anarquista, era homosexual y fue maltratado hasta el infinito por los anarquistas. Le pegaban los propios anarquistas. Le pegaban y le violaban y todas las cosas del mundo y se aprovechaban de su palacio, que para eso era el marqués, y creía que debía ser de todos. Y bueno, pues, pobre hombre... Vamos, lo vivió mal en todas las épocas. Esto fue un anticipo de Viridiana, entonces. Más o menos. Bien, bien. Y yo también voy a presentar 2 libros de toros y el primero es Tauromagia, de Guillermo Sureda. Yo creo que este es un libro que no puede faltar en la biblioteca de cualquier buen aficionado. Entre los 4 o 5 libros de cabecera de cualquier buen aficionado tiene que estar este, sí. Sin lugar a dudas. Sí. Es el libro de madurez de Guillermo Sureda, que ya había escrito varios libros antes, pero sin duda este es el mejor. Además, lo editó Austral en una edición muy barata, por lo tanto es accesible a todos los bolsillos. Y Guillermo Sureda era el crítico taurino del Diario de Mallorca, porque aunque ahora parezca increíble, en Mallorca, después de Madrid y Barcelona, era la plaza donde se celebraban más toros, en Palma de Mallorca, daba toros todos los domingos. Y sus críticas pues eran muy agudas y muy inteligentes, gran partidario sobre todo de Paco Camino y del Viti, y luego vino a Madrid en los años 70, pero Alfonso Navalón y todas estas almas piadosas pues le hicieron totalmente el vacío y no pudo escribir en ninguna parte, pero desde luego este es un libro absolutamente imprescindible porque este es un libro de alta filosofía taurina, se mete en lo que es la esencia del toreo y además se mete de un modo muy agudo, muy penetrante, muy inteligente, sin recurrir nunca al tópico y desde luego el aficionado que lo lea va a descubrir muchas cosas. Muy claro, porque no hace falta ser un gran conocedor del mundo de los toros para entender perfectamente lo que quiere decir en cada momento Guillermo. A mí, ya te digo, me parece... Después también hace libros y es muy seguidor de Antonio Ordóñez y de Antonio Benvenida. O sea, es un gran aficionado, sobre todo es un escritor que además es gran aficionado. Efectivamente, por lo tanto es un libro totalmente imprescindible. Y si he presentado Tauromagia, ahora presento Tauromaquia, de Néstor Luján. Bueno, pues Néstor Luján es otro gran personaje en la historia de la literatura taurina. Néstor Luján tiene una historia del toreo escrita... Es la historia del toreo que es magnífica. Además con láminas... hay varias ediciones. Hay una edición, la que tengo yo, que es una edición preciosa, con láminas como puestas sobre una hoja en blanco, una auténtica preciosidad. Es un libro también, es una historia del toreo muy sagaz, un libro también imprescindible, pero Tauromaquia a mí me gusta especialmente, primero por una razón sentimental. Este es el primer libro de toros que yo tuve. Y entonces, pues eso es una cosa que verdaderamente me ata y me une a él.
Pero además es que después, habiéndolo leído muchos años después de la primera vez, es un libro grandioso. Este libro se lo encarga Ediciones Nauta a Néstor Luján, pues un poco para tener un libro de cabecera de un tema, es decir, las editoriales en aquellos años, en los años 50 y 60, hacían lo que se llamaba libros de fondo libros temáticos, vamos. Sí, libros de fondo de biblioteca, libros temáticos. Entonces todas las editoriales tenían un libro de cabecera de un tema, ¿no? Entonces le encargaron a Néstor Luján que hablara un poco de lo que es el toreo y que describiera un poco pues la corrida de toros. Y le salió una auténtica maravilla, porque aparte de describir lo que es la corrida de toros, va enlazando toda la descripción con historias antiguas. Aparecen todos los grandes toreros del pasado, desde Pepeillo, Cúchares, Pedro Romero, Paquiro, hasta los más actuales, hasta Litri y Aparicio, los más actuales cuando se escribió el libro, ¿no? Entonces, aparece toda la historia del toreo, está comentado muy bien, tiene unas anécdotas excelentes. Luego, además, las fotos son maravillosas, son de Catalá Roca. Fotos hechas en la Plaza de Toros de Barcelona a finales de los 50 y en unos Sanfermines de finales de los 50. ¿Qué importancia tenía Barcelona en los años, sí. desde el siglo XIX hasta los años 60? Claro. O sea... Y entonces, pues es un libro maravilloso que yo recomiendo. Probablemente, cuando ya una persona ha ido a los toros, quizá recomendaría otro, pero si hay una persona que no ha ido nunca a los toros, que se lea este antes de ir. Es un libro maravilloso. Bueno, pues vamos a hacer lo que hemos venido haciendo las últimas semanas. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño comentario de las 5 últimas corridas y después, si te parece, Víctor, pues vamos a hacer un comentario general de la feria, ¿no? Me parece bien. Entonces, la última corrida fue la que tuvo lugar el domingo 16 de junio. Fue una corrida de Santiago Domecq, que yo creo que ha sido la corrida más completa de la feria, porque este San Isidro ha sido una feria de grandes toros, pero de muy pocas corridas en conjunto. Y yo creo que esta fue la mejor. Yo creo que tuvo el toro más bravo en el caballo de toda la feria, que fue el sexto, llamado Fareño. Fue un toro que se arrancó como un cohete al caballo, empujó con una bravura, metiendo los riñones, un toro espectacular. Lo que pasa es que llegó muy quebrantado al último tercio y no pudo mantener ese empuje, pero yo creo que ha sido el toro más bravo en el caballo. Y luego hubo grandes toros en la muleta, el primero. Primero y el segundo. Segundo toro tiene una calidad inmensa. Sí, Lo que pasa es que era mansito y sí iba, pero... Todavía más fácil para el torero. Pero que tenía una grandísima calidad. Y el resto de la corrida se dejó, es decir, cuarto y quinto fueron dos toros a lo mejor sin gran clase, pero dos toros que se dejaron, y quizá el que me gustó menos fue precisamente el de Pablo Aguado, un toro pues que embistió siempre con la cara muy alta y saliéndose muy por fuera. Pero como se ve, toda la corrida fue toreable. Hubo dos toros de triunfo muy claro, primero y segundo, y el toro más bravo en el caballo de la feria. Yo creo que si hay que dar con justicia el premio a la mejor corrida, tendría que haber recaído en Santiago Domecq. Sí, puede ser. A mí no, tampoco me... Yo es que creo que el premio de la corrida de la feria debe quedar desierto, porque no ha habido una corrida completa. Digamos que esta es la menos mala en conjunto de todas, pero y una corrida con mala suerte. Y una corrida esa con mala corrida suerte. cae en otras manos y lo hubieran cortado 4 o 5 orejas. Sí, pero es que estaríamos hablando hablando como el Fandi, de otra cosa. Que es toda voluntad, es toda ilusión, pone banderillas y bueno, pues de 7 pares pone siempre un par de ellos buenos. Con el capote se defiende, pero con la muleta es una nulidad absoluta. Yo creo que el problema del Fandi en la muleta es la rapidez. Es que es un torero tan rápido, que tiene tan poca cadencia, que su muletazo no sabía nada, porque con el capote estuvo muy bien. Es que con el capote tiene bastante calidad. Mueve bien los brazos, tiene variedad, bueno, hizo quites bonitos y además lidia bien, coloca los toros muy bien en el torero caballo. que si hay que dar un quite
torero que han puesto mejor en suerte en toda la feria Alfandi. es Alfandi. Totalmente. Que manda narices, que es el único que ha colocado perfectamente. Ese sototoro se lució tanto Porque estaba Alfandi. porque estaba Alfandi. Porque si no, ni le ponen a los metros que le ponen, como ha sido un desastre como se han colocado en suerte casi todas las corridas. Alfandi hay que poner en valor lo bien que ha lidiado ese toro y lo bien que ha colocado en suerte ese toro. A mí, hablando de malos toreros, que todos sean como el Fandi. Claro que sí. Que al menos es un profesional, torea bien con el capote y lidia bien. Lidia sin presumir que lidia, pero lidia bien. Y después es un profesional. Es verdad que con la muleta baja muchísimo. Sí. Pues sí, es verdad. Sí. Eso ya sabemos que, bueno, después con espada es eficaz, ¿no? Sí, incluso dio alguna estocada el otro día que no fue mala, fue buena. O sea, pero bueno, tiene ese déficit muletero que es tan fundamental en este toreo moderno. Porque está basado en el último tercio. Y en el fondo él lo sabe y en ese sentido es bastante honrado. O sea, él hace lo que sabe y no le puedes exigir más. O sea, si tú vas a ver al Fandi, sabes lo que tiene, puedes ver. Puedes ver un torero eficaz, con el capote, incluso que se puede lucir en unas verónicas, que la verónica la trabaja bastante bien, por decirlo de alguna forma. Es un torero que torea, que coloca muy bien en suerte a los toros, que tiene cierta variedad con el capote y tiene quites que con banderillas, unas veces mejor y otras veces, pero siempre da juego y alegra a los públicos y algún par, no todos fueron buenos, pero sí hubo un par más que aceptable. Pero con la muleta no es el torero. De todas maneras, el toro de la corrida, desde el punto de vista del torero, fue el burraquito de López Simón, que fue un toro excelente. Y López Simón es la peor tarde que ha tenido en Madrid en mucho tiempo, porque ya hemos descrito sus defectos, pero es que el domingo se le vieron agravados por 100. Estuvo muy mecánico, muy amontonado. A mí que me parece que le falta personalidad. Muy embarullado con un toro excelente, porque era un toro muy pronto, un toro con mucha clase, un toro que se desplazaba muchísimo. Sí. Puso la máquina de hacer pases en cadena sin ningún sabor, sin ningún respiro entre uno y otro, y aquello fue horrible y para mí se le fue un gran toro. No, y además sin tener un sentido de la lidia. Sí. Lo que es el sentido de la lidia no lo tiene. O sea, le da igual empezar desde el centro, del ruedo que empezar a un toro flojo castigándole por bajo o con las típicas ayudas por alto. Yo creo que él piensa en el hotel la faena que va a hacer y la hace y da igual el toro. A lo mejor estoy equivocado, pero a mí me parece que es un torero que le faltan... Capacidad de adaptación a las cualidades del toro. Exactamente. Él lleva la faena hecha. Él tiene su faena que es hacer la noria metida en la oreja y ahí está. Sí. Y es un torero muy orejero en ese sentido. Muy orejero, digo que torea mucho en la oreja. Y una cosa que sí que tenía López Simón es que al que había que matar, lo mataba. Claro. Entonces le cortaba esa orejita que no agradaba al aficionado, pero que el público pedía porque por lo menos había matado la primera. Ya no mata tampoco. Él aquí lo ha ido 5 veces por la puerta grande a base de oreja y oreja. Alguna vez con 2 orejas, pero el toro que medio le había dejado triunfar siempre lo mataba bien. Y siempre lo mataba con acierto. Y ahora no. Y ahora no, y eso es verdad. Bueno, pues que se lo haga plantearse y que se defina como torero. Porque que valor tiene valor, pero que se defina como torero y no se ha definido nunca como torero. O sea, valor tiene, pero yo creo que no ha pensado en el toreo. Él ha bebido de muchas fuentes y no ha llegado a ninguna. Él ha bebido, yo creo que ha querido beber, pero más de postureo en Tomás, en Talavante, y no ha llegado a ninguna. Hay ciertos toreros que tienen un sello de fábrica. Por ejemplo, Castella y Roca Rey en el trazo se ve que han venido de la misma fábrica, que en este caso es la de José Antonio Campuzano. Pues César Jiménez y López Simón también vienen de la misma fábrica, que es la de José Luis Maganto, que son toreros con muy poca naturalidad, muy embarados y que ligan siempre metidos en la oreja. Sí. Yo creo que eso, que es que tiene que reflexionar. Lo malo es que cuando se ha toreado mucho basándote en unas determinadas... Es muy difícil cambiar. Exacto. Es muy difícil cambiar. Y bueno, yo creo que tenemos que hablar de el torero que más nos ha sorprendido. De Pablo Aguado. Yo creo que Pablo Aguado estuvo muy bien el domingo. Estuvo muy bien. A mí es el toro que menos me gustó. Un toro con la cara arriba, un toro que no humillaba nada y le toreó con mucho relajo. Con mucha cadencia y pegó muletazos muy buenos. Yo creo que hay toreros que en un momento determinado de su vida
le cambian la forma de torear. Pongo un ejemplo, Capea. Capea, hay un Capea que es antes de ir a la México, fue a la México contra el rabo, y después hay otro Capea posterior. Pues Pablo Aguado, yo creo que hay un nuevo Pablo Aguado después de las 4 orejas de Sevilla. Sí. Yo he visto un Pablo Aguado anterior que era muchísimo, un poquito más crispado, no muchísimo, un poquito más crispado, otro tipo de torero, y este torero relajado, con esa torería, con esa clase excepcional que tiene. A mí es que siempre me encantará verlo. ¿Yo qué quieres que te diga? Has sacado un tema muy interesante, que es que desde luego daría lugar para un programa monográfico, que es la relación de las figuras del toreo españolas con el toro mexicano. Sí. Muchísimas figuras del toreo españolas se han descubierto como artistas con el toro mexicano y han sacado lo mejor que tenían. Por ejemplo, Chicuelo. Sí. Chicuelo, el toreo en redondo, cuando lo consigue por primera vez es con 2 toros mexicanos, en el año 25 y 26, con los toros Dentista y Lapicero de San Mateo. Y luego ya lo hace aquí acorchadito, pero antes se lo había hecho unos toros mexicanos. Manolete, cuando descubre el temple, es con el toro mexicano. Camino, con el toro mexicano. Benítez, donde más espacio ha toreado, con el toro mexicano. Y también el Niño de la Capea. Con el toro mexicano. Por lo tanto, el toro mexicano alguna cualidad tiene. Aunque nos parece muy descastado y desde nuestro gusto español es un toro que nos parece demasiado soso, pero sí que es verdad que embiste con una lentitud que les hace torear más lento, más despacio, que les hace descubrir el sentido del yo creo temple. Que Paco Aguado a lo mejor fue nada más que no fue en México, fue Sevilla, pero es verdad que encontró con un tipo de toros muy determinados, muy flojitos, que embestía muy despacio, tampoco eran muy tan flojitos, ¿no? Que de alguna forma le ha dado una impronta en su toreo que no se parece nada al toreo, que sí teníamos la impresión todos de que era un torero que tenía que romper, que era un chico que tenía una gran calidad y que había que esperarle, pero rompió con unas formas de torear infinitamente más estéticas y más importantes de lo que creía yo antes de los Sevilla, ¿eh? Hombre, desde que se retiró Antonio Bienvenida, probablemente no había habido un torero tan elegante y con tanta naturalidad. El toreo en los últimos 40 años ha ido por otros derroteros muy importantes, pero no precisamente por el de la naturalidad. No. Y este es un torero pues que torea con mucha elegancia y que evidentemente bebe en esas fuentes. Pero es que además la faena estuvo muy bien hecha, ¿eh? Fue una faena muy bien pensada. Primero apretó poco al toro, para que no se le rajara. Como deben hacerse las grandes Claro, faenas. Pero luego, de mitad de la faena en adelante, le apretó las clavijas a un toro remiso que no quería y se lo pasó muy cerca y muy hacia adentro, ¿eh? Fue una faena muy estimable y luego tuvo algún momento de esos sublimes tan característicos de él, ese cambio de mano. Fue absolutamente impresionante. Tiene un problema, que es que no mata. O sea, la espada. O sea, es que se lo viene. Es que se tira con todo. Se lo deja. O sea, no juega la mano. Eso es. No vacía. En Sevilla lo vi claramente, el día de las 4 orejas. Afortunadamente la espada entró, pero no hace la suerte. Se tira con todo. Se tira a la piscina. Y por eso se llevó una cornada. Claro. Cuando lo que hay que hacer es echar la muleta al hocico, esperar a que el toro humille y entonces cruzar. Pero si no echas la muleta al hocico, el toro no humilla y te vas con todo, pues es muy posible que pinches, algún día te que te coja. Y eso es lo que pasó. Sí, te pasaron todas las cosas que pueden pasar en un momento determinado. Sí. Entonces creo que tiene que resolver eso, pero de todas maneras, con independencia de premios políticamente correctos y toda la bazofia a la que hemos asistido en estos 2 últimos días, yo creo que lo más importante desde el punto de vista artístico que ha tenido lugar en la Feria de San Isidro, yo creo que ha corrido a cargo de Pablo Aguado. Sí, estoy de acuerdo. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Bueno, pues como estamos totalmente de acuerdo, pasamos a la corrida del sábado, que tiene mucho que comentar.
corrida del sábado, con toros de Victoriano del Río para Sebastián Castella, Paco Ureña y última tarde en San Isidro de Rocarrey. Yo creo que Sebastián Castella este año ha tenido el santo de espaldas. Ha matado 6 toros que no le han dado ninguna opción, por lo tanto yo creo que sí, de él ya pasó desapercibido. De él no se puede decir nada porque es que no le han dejado hacer absolutamente nada, es decir, es que ha tenido toros sin opción. En cambio sí que hay mucho que comentar de los otros 2 integrantes de la tarde. Y voy a empezar por Rocarrey porque es la primera vez que me ha decepcionado. A mí es un torero que me gusta mucho, Rocarrey, y que siempre me deja muy satisfecho. Y siempre salgo con la sensación de que ese torero lo ha dado todo. La primera vez que me ha decepcionado fue en la tarde del sábado. No voy a defender su lote porque su lote fue un desastre. Fueron 2 toros muy mansos, 2 toros con muy poca raza, 2 toros que siempre remaron hacia adentro, que tuvieron mucha querencia, pero yo me esperaba que a pesar de los defectos de los toros, se pegara un arrimón con ellos en las tablas, como otras veces ha hecho. Generalmente que se ha pegado un arrimón. Lo hemos dicho alguna vez. Lo bueno que tiene Roca, si el toro no embiste, embiste él. Esta vez y no. Ayer no embistió. Esta vez no, esta vez vio que los toros no eran aptos, decidió quitárselos por la calle, decidió quitárselos de encima, tirar por la calle del medio, y faltó ese último momento de entrega que siempre había demostrado con los toros malos. Y otro detalle que me dejó muy, muy preocupado. Era un tío que siempre se iba detrás de la espada, más recto, más derecho que una vela. Cuarteó en los 2 toros. Sabía que no tenía opción de triunfo y no se la quiso jugar. No se la quiso jugar. Aquí yo quiero hacer un análisis de los toros de Rocarrey y lo que quiso hacer o no Rocarrey con esos 2 toros. Fíjate que hasta ahora casi todos los toros que son mansos y van a tablas, se torean en tablas donde el toro quiere. Lo cual, el toreo a un toro manso que se va a tablas siempre tiene una forma de torear. Tú te cruzas mucho con él y le sacas para afuera medio muletazo y después te pones bonito para dar el siguiente. Y si tienes opción, el de pecho. Y no hay otra forma de torear. Es la impostura que tú puedas dar el muletazo. Pero después decía Domingo Ortega que al toro manso hay que torear donde no quiere. Entonces, y anularle las querencias. Claro. Y entonces para eso te lo tienes que llevar al centro del ruedo. Fíjate que Rocarrey, en su primero, que era un manso, que iba oído, se lo saca al centro del ruedo y le da una serie. Una serie que fue bastante aceptable, porque el toro iba protestando como manso que era y al final de la serie se volvió a ir y se lo volvió a sacar. Entonces, ¿cómo tienes que torear a un toro desde el centro del ruedo que es manso y quiere irse? Pues hay 3 condiciones que son el antitoreo con respecto al toreo de calidad. Con la muleta siempre muy vertical para que no vea la salida. Tapándole la cara. Hay que taparle siempre la cara, porque en cuanto vea salida se te va. Segundo, tú jamás puedes rematar el muletazo atrás. Tienes que hacer medios muletazos. O sea, te tienes que, en el embroque, por decir, si tiene 3 partes, son el cite, el embroque y el remate, pues en el embroque tienes que rematarle. Y la tercera característica que es importante es que tú no te puedes cruzar con el toro, porque si tú te cruzas con el toro, tú siempre lo tienes que sacar para afuera. Y entonces, en cuanto lo desplaza el toro se te va. Querencia. Entonces, fíjate que hay que hacer un toreo que es antitoreo para Madrid, que es... Aquí es lícito meterte en la oreja. Claro, tienes que torearle de la forma con la muleta transversal, para que no vea muleta. Tienes que torearte sin cruzarte y no puedes rematar atrás el muletazo. Roca, cuando salió la segunda serie, recibió 2 gritos. ¡Peco! Y el segundo grito, ¡crúzate! Que así no se torea. Coño, si tú te cruzas y no metes la muleta de forma transversal, el toro se te va a ir a la querencia. Por lo tanto, con esa manía de la afición de Madrid, del pico, crúzate y tal, cuando a un toro es manso, que tienes que hacer una forma que no toree, no es el toreo normal, sino es una especie de lidia, por llamarlo de alguna forma, y te lo sacas al centro del ruedo para quitarle todas las querencias, tendrás que torearle de otra forma.
Fíjate que yo creo que intentó torear de otra forma y no se le dejó. Pues tú A lo mejor son suposiciones mías, ¿eh? Puede que sean suposiciones, pero a lo mejor no. Pues yo estaba convencido de que, bueno, ya con el sexto no, después. No, el sexto no, el sexto ya estaba ya absoluta. Pero yo digo, yo en el tercero estaba convencido de que lo iba a cuajar, porque había un precedente. El año pasado en la Feria de Bilbao, con otro de Victoriano del Río, además, que era de Victoriano del Río, el año pasado en la Feria de Bilbao hizo Rocarrey la faena más meritoria de la feria a un toro muy manso y fue capaz de retenerle fuera a base de dejarle siempre la muleta en la cara. Y hizo un faenón. Pues que te estoy y yo decía, diciendo, esta vez va a callar a estos. Y no. Pero tú fíjate que al intentar hacerlo por esa locura de corrida, por esa locura, al intentar hacerlo, recibió permanentes gritos, cosas que no lo recibe en Bilbao. No, claro, lo que tenía que haber hecho es ignorar los comentarios. Claro, pues no supo sobreponerse e intentar dar la tortilla, porque los gritos eran mayúsculos y encima en un día muy complicado. Es una evidencia que Rocarrey ha sido el pájaro a batir del 7. Claro. O sea, el 7 ha tenido una feria muy tranquilita, incluso diríamos chocha y babosa con algunos toreros, pero a Rocarrey han ido a quitarle la merienda. Especialmente después de la corrida. Claro, después de salir por la puerta grande. Por la puerta grande. Y lo que pasa es que también quedan las espadas en alto, porque Rocarrey empezó muy bien la feria, pero no la ha terminado a ese nivel. Cosa que, por cierto, ha llenado de alivio a ciertas empresas taurinas, que estaban temiendo una segunda puerta grande y que la cotización de Rocarrey se disparara, ¿no? Que también eso es una cosa muy paradójica. Muchas veces el 7... con sus chillidos, a quien de verdad ayuda y a quien de verdad da oxígeno es a los intereses de la patronal taurina, y no lo ven. Yo lo que me quejo es que cuando tú tienes un concepto de la faena que tienes que hacer, que es lo que yo creo que es lo que tenía que haber hecho con ese toro, a medios pases, siempre tapándolo, hazlo. Aunque te chillen 27.000. Totalmente. Hazlo. Porque siempre habrá gente, y aquí estamos tú y yo y mucha más gente, que se lo vamos a agradecer. Claro. Se lo vamos a hacer porque es una forma diferente de lidiar al toro manso. Pero de todas maneras, aparte de que no estuviera acertado, yo sobre todo lo que me llamó la atención es que ha sido un torero siempre muy cerebral, que no se deja influir por el ambiente y se dejó influir por el ambiente de Madrid. Y luego no dio pie con bola, porque, por ejemplo, iniciar esa faena por estatuarios, no, hombre, no. Si se te va a ir en todos. Inícialo con doblones. Entonces le vi influido por el ambiente, amedrentado por el ambiente, cosa que no me esperaba, y otra cosa que tal, no pensar en la cara del toro, cuando es un torero que piensa con muchísima rapidez y que siempre ha resuelto en décimas de segundo y siempre ha tomado la decisión correcta. Entonces, es la tarde más espesa que le he visto desde que le conozco de becerrista, ¿no? Esperemos que sea una cosa momentánea, porque desde luego es un gran torero muy necesario para la fiesta, pero si tengo que ser sincero, el sábado no me gustó nada. Sí, no, a mí tampoco me gustó. Y sobre todo lo que no me gustó es si él tenía la idea, porque yo no sé si tenía la idea de hacer lo que yo te he comentado que a mí me gustaría ver hacer. Si él que lo hubiera hecho, a pesar de los gritos, que lo hubiera hecho. Que siempre habrá gente que hubiera alabado y hubiera enseñado a determinada gente que siempre habla del crúzate y del pico, que no siempre a todos los toros se puede torear como ellos dicen. Totalmente. Hay otros toros que necesitan otro tipo de toreo y otra forma. En general, cuando quieres ligar el toreo, tienes que olvidarte del asunto de cruzarte. Claro, por eso sabes que siempre te cruzas el primero y si como el toro no envista con repetición, pues la cosa se acabó. Ya hay otro tipo de faena. Eso es. En Madrid, por lo menos. Eso es. Pero vamos, que es evidente, es una evidencia que Rocarrey no ha terminado la feria con la misma fuerza con la que la empezó. No, evidentemente. Esta feria estaba planteada fundamentalmente para la ascensión al trono del toreo de Rocarrey. Y bueno, va a seguir siendo el torero más taquillero, pero no se ha producido esa ascensión al trono. Yo soy el rey. No se ha producido. Yo soy el rey. Y claro, luego además, en esa tarde hubo un triunfador que no fue él. Y que fue Pacureña. Que también hay que hablar muy despacio de Pacureña, porque yo creo que Pacureña en esta feria se ha beneficiado de sus circunstancias personales, muy especiales. Eso en toda la feria, y en las orejas de muy poco peso que cortó las otras tardes. Y en concreto en la corrida del sábado se benefició muy mucho de que estaba Rocarrey y de que había que zaherir a Rocarrey y sacar por la puerta grande a Ureña por narices.
O sea, se benefició de un ambiente absolutamente favorable, que eso sucede en Madrid, y todo el mundo que conoce la Plaza de Madrid sabe que estoy hablando de una realidad. Igual que hay una animadversión muy cerrada para unos toreros, Juli, por ejemplo, hay auténtica, ¿cómo diríamos?, dadivosidad. ¿Puede ser la palabra? Sí. Hay auténtica dadivosidad para con otros. Y uno de a ellos los que se empuja hacia el triunfo. Sin lugar a dudas, es Paco Ureña. Que después es verdad que se mete mucho entre los pitones, que es verdad que intenta torear muy de verdad. Pero son cosas también curiosas comparativas, por ejemplo, y además también con Roca Rey. ¿Tú te acuerdas que Roca Rey en la primera corrida le pegó un puntazo? Sí, puntazo el sobrero del conde de Mayalde. Que fue a la enfermería y salió también el último toro, y la salida tuvo palmitas. Sí. ¡Ay, qué bien sale! Buenas palmitas. Ureña le pasó exactamente lo mismo. Sí. Y cuando salió no fueron palmitas. La plaza se puso de pie, y una ovación cerrada, que le quiso volver que saliera a saludar, que él dijo, tranquilo. Yo me alegro mucho por Paco Ureña, y yo, porque además es un torero que siempre le veo a gusto. Le considero pues una muy buena persona, además, y que desde luego se lo merece, pero yo creo que hay que separar otra vez el grano de la paja. Entonces, el grano, lo verdaderamente importante que hizo Paco Ureña el sábado fue el inicio de Final Sexto. El inicio de Final Sexto fue excepcional. Sí. O sea, con aquellos estatuarios muy ceñidos, donde el toro pasó muy cerca, y luego él ayudó por bajo y el cambio de mano, que la plaza crujió, y la plaza se puso como una caldera, y la plaza se puso en pie, porque fue un inicio de faena extraordinario. Sí. Y luego la primera serie fue buenísima. Luego la faena no tuvo ese nivel. Fue a menos y acabó a medios pases. Claro, no tuvo ese nivel también porque el toro, que por cierto, del toro se dijo que había que darle la vuelta al ruedo. Me parece un exceso, fue un toro noble a menos. Y fue a menos y acabó a muy menos. O sea, dentro de una corrida muy mediocre de Victoriano del Río, hubo dos toros toreables que fueron los de Ureña. Toreables solo, no fueron dos grandes toros. Entonces, el toro fue a menos y la faena fue a menos al mismo compás que iba a menos el toro. Eso sí, siempre mantuvo la emoción. Y tal, o sea, vamos a ver. Porque se ponen unos terrenos que dan mucha emoción, y eso es verdad. Después la estocada también es verdad que fue traserilla y por eso tratar de morir, o sea. Pero bueno, es decir, creo que la segunda oreja se puede discutir. Sí, yo la discuto, pero bueno, pues si se la han dado tampoco me voy a rasgar comparado con las que hemos visto a Ferrera, gloria bendita. Y con otros excesos de la feria. Es decir, utilizando la vara de medir y la vara de comparar, comparado con lo de Ferrera, gloria bendita. Aun reconociendo que la faena se fue a menos. Porque el toro fue a menos. Pero luego también, que seguramente te habrás fijado, en realidad existen dos Paco Ureña. Hay uno que siempre es el de la pose, el de... Perfecto. El de... Uno, vamos a ver, esto es lo siguiente. Cuando el toro embiste, sale el mejor Paco Ureña. Cuando el toro embiste y repite, y él está preocupado en llevar y en torear, torea de maravilla. Torea largo, enganchando delante, por abajo, hace un toreo clásico estupendo. Cuando está preocupado en llevar la embestida. Ahora, cuando el toro se para y quiere ponerse casto y puro, y se cruza excesivamente, y saca los riñones y tal, hace un toreo de mucha peor calidad, y alguien se lo tendría que decir. Y luego otra cosa, cuando el toro repite, se acopla perfecto, o sea, es un torero de embestida rápida. Ahora, cuando el toro se para, y hay que llevar despacio, le cuesta más. Y entonces viene esa serie con un muletazo cumbre, con otro desacoplado, que han sido así las dos faenas anteriores, o sea, han sido faenas muy desiguales, con magníficos muletazos y cosas que no eran tan magníficos. Y es verdad que el inicio de la faena y las dos primeras series fueron magníficas de Paco Ureña. Después bajó menos porque el toro ya dijo, hasta aquí llego, y se quedó en medias embestidas. Pero también quiero resaltar algo que fue magnífico de Paco Ureña, que fue el contraquite, por decirlo de alguna forma. En el toro de... En el segundo de la tarde. El segundo de la tarde. Que toreó muy despacio con el capote. Y toreó muy despacio y dio una especie de delantales. Pero con el compás muy abierto, incluso algunos, yo creo que así fueron Verónicas, que fueron para mí excelentes, o sea, de lo mejor que he visto torear a Paco Ureña. No, y el inicio
el inicio de faena, su segundo... Bueno, No, pero digo de sí, con sí. el capote. La faena de su primero fue una faena muy desigual, muy en su estilo, con muletazos muy buenos y otros menos, pero el inicio de faena de su segundo quizá haya sido el momento más intenso de la feria. El momento más intenso. Claro, pero también la plaza estaba absolutamente entregada. Todo el mundo estaba deseando que triunfara este toro. Después, al año que viene no sabemos qué. Y luego se lo y el toro, y luego se lo pasó muy cerca, y eso da mucha intensidad. Se lo pasó muy cerca. No, es decir, cuando echa a los riñones y se cruza en exceso, no se los pasa tan cerca. ¿Por qué? Porque le tiene que desplazar. Es que cuando te cruzas mucho, cuando se cruza en exceso, bueno, para dar gusto a los exquisitos y a los entendidos. O sea, cuando el toro ya se para y él quiere hacer ejercicios de estilo y saca a los riñones y se cruza en exceso, no hay acople. ¿Por qué? Porque se tiene que echar al toro muy fuera para que pase. En cambio, cuando lo que está preocupado es de enganchar y de ligar, se los pasa más cerca casi que nadie. Y eso tiene que tener emoción, porque es un torero que se los pasa cerca. Probablemente con Roca el que más. Puede ser. Y eso tiene que tener premio. Bueno, no, lo ha tenido el premio. O sea, entonces, además, cuando se dedica a torear y no a hacer ejercicios de estilo, es soberbio. Es que siempre lo decimos, que cuando tú te cruzas demasiado al pitón contrario, es un recurso para hacer embestir al toro, pero nunca te lo pasas cerca, te lo pasas por el costadillo. Exacto, eso es. Y entonces siempre, pero vamos, eso ya lo sabemos de entrada, entonces siempre que haga de uno en uno, pues se arrima muy bien, lo cita muy bien y se lo pasa por el costadillo. Nunca se... Y esperemos que el año que viene no lleguen las rebajas del tío Paco, que eso también es muy de la plaza. Claro, es que también es muy de la plaza. Lo tenemos con Chacón, ejemplo. ¿Sabes? Chacón era ídolo tremendo el año pasado y este año pues es uno más. Y también ha estado muy mal. Ha estado muy mal, Y ha pero, por ejemplo, hemos visto con toreros que han estado muy bien cómo han llegado las rebajas del tío Paco. O sea, quizá la rebaja más sangrienta fue la que prodigaron con César Rincón, la que dedicaron a Rincón, que se seguía arrimando igual y le empezaron a dar caña por todas partes. Y la caña que le dieron toreando a Bastonito no se la perdonaré yo nunca a la Plaza de Toros de Madrid. Entonces, vamos a ver si el año que viene, pues... pero vamos, yo desde luego yo me alegro mucho por Ureña, y el inicio de la faena ha sido de los momentos cumbre de los momentos que vamos a recordar de este San Isidro. De un San Isidro, por cierto, donde ha habido cosas buenas, muy buenas, pero también ha habido mucho de triunfalismo. Mucho triunfalismo. No todo lo que ha relucido ha sido oro, pero ese momento puntual del inicio de la faena del Sexto es de las cosas verdaderamente importantes que ha habido en la feria, creo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo ahí. Lo que estoy de acuerdo que es verdad, y que después ese triunfalismo de un toreo verdadero de el inicio de faena continuó durante toda la faena, cuando hubo muchos más enganchones, hubo muchos más pases que no podía rematar atrás porque el toro no podía, no iba, y hubo mucho triunfalismo con las dos orejas que oye, que se las dan, pues fenomenal. Yo tampoco voy a enfadarme por ello, ¿no? Bueno, si te parece, vamos a pasar muy de puntillas por las corridas del viernes y el jueves, porque la verdad es que dieron muy poco de sí. Una por culpa de los toreros y otra por culpa de los toros. Yo creo que la corrida de Fuenteimbro fue una corrida buena. Es que hubo 4 toros que embistieron. Una corrida que embistió mucho. Hubo 4 toros que embistieron. O sea, mira, vamos a quitar el toro de Morinito de Aranda el primero, porque fue un toro muy manso, pero el resto fue una corrida que embistió, especialmente el lote de Pepe Moral. Ese quinto fue un toro muy completo. El tercero de Garrido un poquito flojo, pero con mucha calidad. Y la verdad es que son las dos de las grandes decepciones de esta feria. Se les pasó la corrida por delante. Pepe y es Moral que no la dieron un pase. Ha perdido todo tipo de valor. Los dos grandes derrotados de la feria son Moral y Chacón.
Moral, Garrido no puede ser muy derrotado porque no estaba muy arriba. No, pero sí. sí, Moral y Chacón, desde luego sí son. Para mí, yo estoy de acuerdo que son. Sí. Pero bueno, que y la entonces corrida, Garrido también es la un corrida derrotado. se les fue entera. Y fue una corrida fácil, noble, que lo puso en bandeja. Y lo que tú has dicho, que es que embistieron 4 toros, Cuatro toros. que es de las corridas que más han embestido de la feria. Y luego la de Cuadri, otra gran decepción. Sí. Una corrida... Es que salían que parecía que se iban a comer el mundo, les daban un puyazo y se acababa el toro. El sexto fue recibido con una enorme ovación porque era un torazo espectacular, pero pasó igual. Y después pareció un puyazo, fuera. Y fue un mulo, bueno, por lo realmente. tanto fue una corrida que no embistió nada, pero sí que habría que resaltar lo despacio que toreó López Chávez. No, que no, es el un quinto torero toro dio muletazos magníficos. muy despacio. Con la izquierda Sí. le costó ver el toro porque yo creo que el toro no las tenía todas consigo después de todo lo que había salido. Le costó verlo y cuando lo vio lo aprovechó con 2 series magníficas de naturales al toro. Y fue una pena que matara mal. Yo creo que hubiera Fue lo cortado una de mismo las que- orejas de más peso de la Sí, feria. desde luego la faena podía haber sido oreja porque ante el aburrimiento generalizado que nos hicieron pasar los Cuadri, fue como la única gota de aire puro Y en yo la creo corrida. que se ha reivindicado en un momento en que la corrida dura, pues la verdad es que tiene pocos especialistas, porque este fue un enorme mérito que tuvieron Ruiz Miguel y los Campuzano, que la mataron durante 20 años con muchísima galanura y muy bien. Ahora duran muy poco en las corridas duras, se queman muy pronto, y yo creo que López Chávez tiene que estar en esas corridas porque luego encima los torea despacio. Claro, o sea, hay toreros que han tenido un gran fracaso, pero por eso no debemos pensar que no pueden volver a dar un paso otra vez arriba. El caso Chacón, que tiene un gran capote y que el año pasado yo lo vi en corridas duras fuera de Madrid y en Madrid verdaderamente bien. O sea, bueno, pensemos que ha sido un lapsus isidril y nada Pero más. López Chávez tiene que Y torear. López Chávez, desde tiene luego, que torear. que estaba en el dique seco. En el dique seco, pues oye, ha demostrado que tiene una calidad con la mano izquierda y que merece la pena que le pongan las empresas y verle torear más veces, está claro. O sea, yo creo que se la ha ganado. Bueno, y el miércoles 12 de junio pues fue la corrida de beneficencia. Nos honró con su presencia Su Majestad el Rey Felipe VI. Y el cartel era un cartel que a mí desde el primer momento no me gustó. A mí me pareció horrible. Eran 4 toros de Núñez del Cubillo para el Juli y Diego Urdiales y 2 toros de los Espartales para Diego Ventura. No me gusta la confección del cartel. Me parece una cosa pobre para la corrida más importante del año. Si tiene que estar Diego Ventura, que esté, pero después 6 toros de lidia ordinaria, de lidia a pie. Me pareció muy pobre y ¿sabes a qué me recordaba? Como se hacía en Madrid siempre. Claro, o sea, en anda Madrid que no han siempre anda toreado que Álvaro rejonear Domecq, por delante y Antonio después Cañero, 6 los toros. Peralta, rejoneador por delante y después la corrida. Y además, ¿sabes a lo que me recordaba? ¿Tú te acuerdas en los años 70 y que había toros todos los sábados y domingos en Figueras y en San Feliu de Guíxols? Y siempre era así el formato, que eran 2 toros para un rejoneador y luego 4 para los toreros de a pie. Sí, y como si resulta estuviéramos en pobre Figueras. para plaza turística. Sí, sí. No me gustó nada. Si usted quiere poner un rejoneador por delante, excelente. Que Diego Ventura ha hecho méritos para torear la corrida de la beneficencia, por supuesto. Seguramente, sí. Pero la corrida de 6 toros por detrás. De acuerdo, así debería ser. Probablemente fue, dicen las malas lenguas, porque no había suficientes cubillos contra Pío, pero a mí ese no es mi problema. Y a mí qué más me da, pues que busquen otra ganadería. Otra ganadería, eso es. Sí. Eso es. Bueno, yo aquí quiero decir que el Juli, por ejemplo, en su primer toro, hizo una de las faenas técnicamente más perfectas que hubo. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo. A mí me gustó más en la del Jabonero, que Pues también estuvo... A mí me gustó más en el primero. Ahí discrepamos. Pero en el Pero Jabonero cuidado. estuvo muy bien también. A mí en el primero es que hizo una faena. Lo que pasa es que el toro no decía absolutamente nada. O sea, y todo lo que Un toro hacía muy era noble, un toro pero sin fuerza. sin fuerza, que no decía nada. Pero que estuvo, yo creo que francamente bien, aunque, claro, ese no es un toro para Madrid y evidentemente Madrid jamás le va a premiar. Y lógicamente con un toro tan pocas fuerzas. Que al quinto, si le mata, le corta una oreja. Y en el quinto estuvo bien, lo que pasa es que estuvo más intermitente.
O sea, yo lo vi más intermitente. Sí. Dio buenos muletazos, pero igual que le pasa con Urdiales. ¿Sabes también lo que Urdiales, pasa con el Juli? Que es que esto va a parecer increíble, pero el Juli es un torero muy técnico y la Plaza de Madrid es una plaza demasiado pasional. sí, y es verdad, por eso no le gusta absolutamente nada. ¿Eh? Por eso no le gusta absolutamente nada. También es un torero muy acomodaticio, ¿eh? Sí. O sea, siempre se va al sota caballo y rey. Sí. A mí me encantaría verle dar alguna vez un paso decidido y vamos a los Adolfos. Hombre, vamos ¿te acuerdas a un año que mató la de Victorino y no embistió? Claro, pero bueno, pero eso es una Sí. mala suerte. ¿En o qué sea, año fue eso? Yo creo que fue en el año 2010. Yo creo. Por ahí, pero ya hace tiempo. Sí, 2010. Pero en general toda Su baraja es muy, muy limitada. corta. Sí, sí. Yo sí. me dedico al sota caballo Sí, rey y me mato todas las camadas Sí, sí, de ello. sí. Y ahí tenía que dar un paso Totalmente. más. Y más en Madrid. Y más en Madrid, que tiene calidad para Totalmente. hacerlo y tiene, sobre todo, técnica para poder hacerlo. Y a mí Urdiales me gustó. Es que Urdiales sigue siendo En el el- torero más puro que existe. Porque, bueno, en el mundo. su primero fue un toro que, vamos, que remataba en las tablas, que daba miedo, con una potencia, y cogió de muy mala manera al banderillero Pirri, Horrorosamente. que desde luego desde aquí pues le saludamos y le deseamos una pronta recuperación. Ese fue un toro que tuvo mucho temperamento. Un toro que, por cierto, en el callejón decían que no veía por un ojo. Yo no lo sé. Desde luego fue un toro de mucho temperamento. Y yo creo que lo que tú has dicho, que Urdiales estuvo muy puro con él. Es un torero generalmente siempre muy puro. Muy ¿no? de verdad. Muy de verdad. Pero con un toro que Pero ojo, imponía porque embestía fuerte, ¿eh? Y con temperamento. a lo ¿eh? mejor ese ponerse tan puro le impide ligar más veces y muchas más series Sí. de muletazos. Pero si tú analizas uno a uno los muletazos que da, son auténticos carteles de toros. Y le tenía una oreja muy bien cortada y ¿Eh? la espada. Y la espada, Que mata bien, ¿eh? Es que mata bien. Es que dentro de las estocadas de la feria, si luego Una es de hablamos, Urdiales. hay una que puede ser de Urdiales dentro de las estocadas de la feria. Es una... Bueno, yo sé que es una debilidad mía también Urdiales, ¿eh? O sea, yo Pero reconozco... tú fíjate que la corrida con el uso de los aceros que se hubieran estado más certeros hubiera sido lo que se dice una buena corrida, porque el Julio hubiera cortado Hubiera una oreja, cortado una oreja y Urdiales otra. y luego Diego Ventura, lo que pasa es que estaba, digamos, en un público que no es de rejones. Con lo que hizo con un público de rejones sale por la puerta grande. Sí, Porque estuvo muy por encima de dos mansos de los espartales. claro. Lo que pasa es que es un público que no es receptivo en esto. Es que bueno, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el rejoneo, que lo poco que sé, porque yo de rejoneo sé muy poco. Pero sí es verdad que el rejoneo a la española, por decirlo de alguna forma, lo inventó Antonio Cañero. Y lo inventó en el año 1923, o sea que tampoco tiene muchísimos años. Y se basaba en tres cosas fundamentales que no tenía el torero portugués. En una forma de vestir, y en ese sentido iba perfectamente vestido, con su guayabera, no iba con, como se ponen ahora, una serie de cosas que parecen, no sé, húsares Húsares de Pavía. Húsares o de República Bananera, no sé, algunos ponen... Iba muy bien vestido, o iba por lo menos bien vestido, muy a lo Cañero en ese sentido, o sea, perfectamente a la española. La segunda característica es que los toreros portugueses, antes del 23, y los toreros españoles, los toreros a caballo, me refiero. Basilio Barajas. Basilio Barajas vestía siempre a la Federica. Como siempre. Los portugueses, sí. O sea, hasta que llegó Cañero, siempre se vestía a la Federica. Y entonces siempre había un sobresaliente que mataba a los toros. En el rejoneo el rejoneador nunca mataba el toro, lo mataba un sobresaliente. Y Cañero impuso que el rejón de muerte se bajaba del caballo, lo tocaba con la muleta y entraba a matar con la espada. Uh-huh. Por eso, ese es otro cambio brutal del rejoneo. Y el tercer cambio es que los toreros portugueses nunca han toreado en puntas, o muy pocas veces, siempre toros enfundados. Mientras que Antonio Cañero los toreaba en puntas. Sorteando con los matadores. Y sorteaba con los matadores más de una vez. Claro, hay ese toreo a la española que a mí me gustaría ver, pues sería con los tres matices, pero nada más se queda en dos. El tercer matiz del toro en puntas lo hemos visto ocasionalmente a algún rejoneador hacerlo. A García de la Peña, sí, García de la Peña, a Moreno García, Pidal. Moreno Pidal, pero siempre muy puntualmente.
se quedaría ese tercero para decir, bueno, esto ya sí tiene interés verdadero y aquí hay un peligro importante. Pues vamos a reivindicarlo. Y yo lo reivindico, que muy bien, o sea, todo esto está muy bonito, pero el público que estamos acostumbrados a ver toros en puntas a pie, pues nos gustaría ver toros en puntas. A lo mejor no se pueden hacer tantas cosas, no se puede rejonear sin cabezada, que es una temeridad. Pero habrá más emoción y más verdad. Pero hay más verdad, porque esto es mucho más un juego de doma, donde hay piaf, el piafar, todo este tipo de pasos que son muy bonitos, muy de doma, pero eso no es toreo. Hombre, toreo es otra historia. Si el ¿no? matador se juega las piernas, ¿por qué el rejoneador no se va a jugar los caballos? Sería mucho más Suene puro. cruel, pero a lo mejor no es ni cruel ni no cruel, es lo que es. O sea, sí. Yo reivindico de alguna forma, si quieren verme a mí en una corrida de rejones, los quiero ver en puntas. Y si no, no me van a ver. O sea, Bueno, es que los den, pero no me van a ver. De todas maneras, Antonio Cañero es un tipo muy interesante. Capitán del arma de caballería, claro, triunfador en concursos de salto, y empieza a sacar en las corridas en las que intervenía los caballos del ejército con lo que utilizaba para el salto. O sea, fíjate lo que utilizaba. La famosa jaca Bordó. Que hacía una de las cosas más famosas, saltaba por encima del toro y le daba con las piernas traseras para derribarlo. Bueno, pues la famosa jaca Bordó dicen que tenía las piernas como las de los toreros, llenas de costurones. Pero además Antonio Cañero había formado una terna de aficionados prácticos muy famosa con Leopoldo de la Maza, el abuelo del actual conde de la Maza, y con un asturiano que era abogado, ejerciente en Madrid, que se llamaba Julián Cañedo. Eran Leopoldo de la Maza, Antonio Cañero y Julián Cañedo. Bueno, pues se juntaban los tres en los años 10, en los años de apogeo de Joselito y Belmonte, y cuando acababan las temporadas iban a Madrid y Barcelona, compraban todos los sobreros que había por los corrales de Madrid y Barcelona y los mataban ellos. O sea, esto no eran aficionados prácticos jugando al toro con una becerrita, no. Mataban toros de 4 y 5 y 6 años. Los sobreros que no habían querido y que habían quedado ahí, los matadores profesionales. Y Joselito y Belmonte los respetaban mucho. Joselito y Belmonte los respetaban mucho, o sea, porque claro, hay que ser hay que tener mucho valor y conocer mucho la técnica del toreo para matar toros adultos. Y por cierto, Julián Cañedo tenía fama de un volapié perfecto. Tú fíjate. Sí, otra cosa de la corrida ayer es que Ventura también reivindica el salir con la garrocha. Sí, eso es bonito. Que es muy bonito. Que eso lo hacía mucho Javier Buendía. Sí. Un rejoneador muy campero, ¿no? Pero a que no sabes quién fue el primero que lo hizo en la Plaza de Madrid. No. Pepe García el Algabeño. Que matador de toros, pero que también actuó mucho de rejoneador. En el año 33 por primera vez utilizó la garrocha, después la han utilizado algún otro, pero el caso curioso de que fue Pepe García el Algabeño el primero que toreó con garrocha, que era muy campero, era muy garrochero. Sí. O era muy garrochista. Pero el Algabeño tuvo también un momento bueno y brillante de matador de toros en los años 20. Por supuesto. Y también fama de muy buen estoqueador. Bueno, pues una vez más nos han echado el toro al corral y entonces pues nos hemos enrollado y vamos a hacer otro programa, una segunda parte. ¿Para qué? Para hacer un resumen de San Isidro. Aquí acaba este programa que glosaba la quinta semana de la feria y ahora nos disponemos a hacer un programa un poco comentando en general lo más destacado de la feria. Y seguimos, por supuesto, en Librería Rodríguez, en el Paseo Marqués de Zafra 31. Tienen una página web que lo pone aquí, donde pueden ustedes dirigirse a la librería para pedir los libros que les interesen y los carteles de toros que les interesen. Y nada, sigan viendo al toro por los cuernos.